¿Me escuchan? ¿Se escucha bien todos? Yo te escucho Sí, perfecto. sí. Perfecto. Sí, Bien. se escucha perfecto. Bueno, muy bien. Comienzo. Soy Nicolás Maidana, trabajé en el grupo individualmente del primero E y empiezo. Bueno, me toca hablar de los incas. Los incas fueron la civilización que gobernó sobre la región andina, y lo interesante de los incas es que conformaron un imperio. Primero fueron un estado, pero después fueron un imperio, que es comparable al de las civilizaciones antiguas como Roma, Egipto, Mesopotamia, China o India. Era realmente una sociedad extremadamente planificada, administrativa genialmente, y fue la última de las civilizaciones precolombinas en ser conquistadas por los españoles. Y después no sé con qué sigo. ¿Alguien? Como vos quieras. Nosotros siempre organizamos un contexto, ¿no es cierto? Damos la ubicación. Si quieren, los de la tienen la ubicación con mapa, con algo así, van a compartir los de la pantalla. Chicos, Puedo igual seguir explicando lo de la ubicación está bien. Les para pregunto, adelantar. ¿el A va a necesitar compartir pantalla o no? Sí, Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿querés que ya vayan compartiendo? Y por ahí si tienen un mapa, lo pueden poner, y así él puede también ir hablando de los lugares si necesita o algo así. ¿Les parece bien? Por Les mí, habilito, me parece perfecto. les habilito para compartir y él sigue con su exposición. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Apoyo. dale, seguí, Continúo. Nicolás, por favor. Bien, la región que gobernaron los incas se establecía en Cusco, en el Valle de Cusco, que es el sur de Perú, y desde ahí se establecieron en su máxima extensión, se extendieron hasta el sur de Colombia, abarcando todo Ecuador, todo Perú, la zona central y oeste de Bolivia, la zona del altiplano, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, hasta el norte de Mendoza llegaron. Se dividía en 4 regiones, todos partiendo de Cusco. A ver si ahí está. Bueno, sigo. El territorio de los incas se denominaba, ellos mismos lo denominaban el Tahuantinsuyo. Y estaba dividido en 4 regiones que se dividían en los distintos poblados. Sigo con la organización. Miren qué interesante que es esto que está diciendo, porque nosotros hemos visto en los pueblos de la antigüedad, tanto en los súmeros como en los acadios, esa costumbre de dividir en las 4 regiones del mundo, ¿no? Y cómo en este caso también es el Tahuantinsuyo, que es la organización del imperio, tiene esta característica. ¿Mm? Que Bien, seguramente es una coincidencia nada más, no sabemos que hayan tenido ninguna conexión, pero es realmente particular. claro, sí. Adelante. Sobre todo porque estaba aislada del mundo los incas. A diferencia de otros imperios que tenían la referencia entre sí, los incas se desarrollaron prácticamente solos. Heredaron la costumbre de los pueblos andinos que vivían antes. Por ejemplo, Eso es muy interesante, Nicolás, porque ¿se acuerdan lo que dijimos el otro día, no es cierto? Los que dieron Mesoamérica y Andina, ¿no? sí, Claro. porque es esta región. Exactamente, como indudablemente no podemos decir que llegaron de la nada los incas, como se hacía antes, ¿no es cierto? En la escuela, que aparecían los incas de la nada. Sin embargo, tenemos civilizaciones realmente muy importantes anteriormente. Sí. Esto es muy, muy, muy importante cuando ustedes organicen la explicación en el aula, chicos. Es decir, no se puede empezar como si nada hubiera existido, porque todo es un proceso de construcción. La historia siempre es un proceso.
Una época se nutre de la anterior. Esto grábenselo bien, porque es muy importante para que ustedes puedan explicar el porqué de estas características que van a decir. Sí, adelante, querido. Continuó. Claro, decía que a diferencia de otras culturas, no adoptaron un imperio, no imitaron a otro, como por ejemplo Roma, que se guió por, sobre todo, la influencia de Grecia, o Egipto, de Mesopotamia y paralelamente. Ellos se desarrollaron prácticamente con las culturas previas a ellos. Exacto. Hay dos orígenes dos leyendas que tratan de contar el origen de la civilización inca. Son dos leyendas míticas con carácter obviamente religioso, que no tienen que ver mucho con la historia, pero sí, de algún modo intentan buscar el origen de los incas. No sé si alguno de la quiere comentar o las doy yo, si quieren. Como quiera. Yo la preparé, pero si querés, decila. Dale, seguías, vamos intercalando, chicos. Sí, sí. Así es más dinámicos, no hay problema. ¿Quién es que está hablando? Yo, Nahuel Elorza. Nahuel, dale. Sí. Bueno, hay dos leyendas. La primera, que es de los hermanos Ayar, y la segunda, que, bueno, es de Manco Cápac y Mama Ocllo. La de los hermanos Ayar dice que el dios Huiracocha, estaba bien, ahí anduvo la diapositiva, el dios Huiracocha, en una cueva, junta a 4 de sus más poderosos hijos con sus 4 respectivas esposas. Lo que pasa es que se dice que antes había habido una inundación o una especie de catastrofismo, algo así, por lo que se tendría que reconstruir de nuevo la sociedad. Bueno, Huiracocha elige 4 de sus mejores hijos con sus 4 mejores hijas, que es lo que se iban a reproducir y poblar el mundo, y les pide que vayan en busca de tierras fértiles para plantar maíz. El maíz siempre estuvo muy arraigado a toda la cultura andina, anterior a los incas y de los incas también. Siempre el maíz estuvo muy arraigado a esa región. Y una vez que encuentren el lugar, allí empezar a formar una civilización que termine en imperio. Para esto, el dios Huiracocha da un bastón de oro al hijo mayor, que es Manco Cápac, pero bueno, acá en esta historia se le llama Ayar Manco, porque son los hermanos Ayar, y cuando él entierra ese bastón en la tierra, y ese bastón se hunde y se retira fácilmente, eso quiere decir que la tierra es apta para poder plantar maíz. Bueno, van los 4 hermanos en búsqueda de este lugar, de esta zona para plantar. Primeramente, el primero en caer de estos hermanos es Ayarcachi, que era el más fuerte de todos, pero tenía un carácter muy belicoso, era un tipo con un carácter fuerte, era complicado, entonces los hermanos planean separarlo del grupo. ¿Y qué hacen? Le dicen si puede volver a la cueva de donde salieron y ahí buscar unos mapas y un par de vasos y un par más de provisiones para seguir con su viaje. ¿Qué pasa? Lo va a acompañar a él, a ver, para que me voy a fijar el nombre de este chico, un siervo seguidor de estos hermanos que se llama Tambochica, que iba a ser el que iba a atentar contra él. Ayarcachi primero se niega, pero como le empiezan a decir cobarde, le toca el orgullo y él decide ir a la cueva. Cuando va a la cueva Tambochica, pone una piedra tapando la entrada y ahí muere, o sea, encerrado Ayarcachi. También hay una leyenda que sale de esta leyenda que explica cómo los gritos pidiendo ayuda y maldiciendo a Tambochica lo terminan convirtiendo a en una piedra y se puede ver todavía la piedra. No me acuerdo de la región. Yo les pregunto una cosita. Esto lo pensamos todos, no es solamente para los chicos que están exponiendo, lo pensamos todos. Esto claramente es una leyenda. Toda leyenda tiene elementos, por supuesto, de tipo fabuloso, de tipo imaginario,
Pero todo, digamos, toda fábula, todo mito, trae, de alguna manera, una base por el cual ese mito se hizo. O sea, hay una realidad que dio origen a ese mito. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, ¿qué les parece? Estos pueblos, con estas leyendas, ¿qué quieren hacer? Sí, con respecto a eso. A ver, Se dice que estas dos leyendas surgieron en la mayor... ¿quién habla, Nicolás? Sí, Sí, Nicolás. dale. En el mayor apogeo del imperio. Sí, O sea, buscando de alguna manera legitimar el poder real, exacto. como pasa en Claro. todas las sociedades que vimos anteriormente. Y también en otras partes del mundo. Claro. Después también está la otra leyenda, la de Manco Cápac, que también es bastante similar y busca también darle origen. Claro, Pero si vamos a la Es parte para histórica, justificar la... realmente se podría resumir que vinieron una fuerte... El asentamiento en el Valle de Cusco fue producto de una oleada de migraciones que venían sobre todo del sur, sobre todo de los alrededores del lago Titicaca. claro. Y ahí empezaron conflictos hasta que finalmente se asentó Manco Cápac, que se duda realmente de su existencia, pero hay datos que sí, que lo figuran. No como una leyenda, pero sí como un gobernante. Esto es muy importante, chicos, porque durante, digamos, el positivismo tan aferrado, para INTA es esto, el positivismo tan aferrado al dato concreto, ¿no es cierto?, de una carta, prácticamente había dejado de lado los mitos. Sin embargo, hoy, o sea, ha sido demostrado desde muchas excavaciones que muchos de los mitos tienen una gran porción de verdad de la realidad, ¿verdad? Y si nosotros pensamos, vamos otra vez a la formación del Estado, ¿no es cierto? A la lista de Child. Otra vez, acá estamos viendo ese Estado que surge por encima de las comunidades, pero tiene que ser legitimado, porque para que la gente les obedezca, hay que formar o forjar una, digamos, una estructura de relato muy fuerte como para que la gente lo acepte, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decía Campaño que llega desde los intersticios? ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Sí? De la formación del Estado, cuando leímos sobre los egipcios. Bueno, acá también no sabemos cómo se formó el Estado. Seguramente sí, lo que uno trata de deducir es que ese Estado necesitó ser legitimado, necesitó tener un aval por parte de la población. Y ese aval estuvo construido en función de estas leyendas. ¿Está claro lo que decimos, chicos? Sí, está claro. ¿Entiende? Bueno, adelante, siga el que quiera. Bueno, siguen su camino, quedaban 3 hermanos, entonces acá es cuando Ayaruchu, que él tenía una vocación más religiosa que el resto de los hermanos, había uno que era fuerte, uno que era inteligente, todos tenían una cualidad, todos se les atribuía una cualidad. Los hermanos se encuentran en un monte con un ídolo de piedra de culturas anteriores a la incaica y todos lo miran con respeto y con temor. Lo que hace Ayaruchu es abrazar este ídolo de piedra por la espalda y se queda petrificado. De acá también sale una leyenda. Exacto. Muy bien. Quedan acá entonces los últimos 2 hermanos que se los toma como fundadores del Cusco, o bueno, aunque uno se va antes, que son Ayarauca y Ayarmanco. Ayarauca le empiezan a salir alas y empieza a volar, y él usa esta ventaja para recorrer tierras y fijarse desde arriba. Cuando se cansa, se reposa sobre una roca y también se convierte en piedra. O sea, todos se convertían en piedra básicamente. Ayarauca se convierte en piedra, quedando solo Ayarmanco con su esposa y las esposas de sus hermanos que ahora están fallecidos. Ayarmanco llega a Cusco y acá es donde entierra el bastón, entra con facilidad y sale con facilidad, entonces se daba cuenta que era el lugar óptimo para plantar maíz.
Entonces funda Cusco. La El palabra nombre de Cusco, Huiracocho la palabra significa Cusco, ombligo del mundo. exacto. Para ellos es el ombligo del mundo, ¿no es cierto? Claro, es el ombligo del mundo. Eso. Después está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que dice que, bueno, en vez del dios Huiracocha era el dios Inti, el que los manda, o sea, el sol. Inti es el dios sol para ellos. Hizo salir del lago Titicaca a Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo, ¿no? Se les da el mismo bastón de oro de la leyenda anterior y se les encomienda que vayan hacia el norte en búsqueda de tierra fértil para plantar maíz, con lo mismo. Cuando entierren el bastón y salga con facilidad, va a ser el lugar. Cada vez que paren, ellos iban a tener que parar, obviamente, o sea, para comer, había gente que los iba a seguir, en diferentes aldeas, ellos iban a tener que hacer esta prueba con el bastón. Cuando pasen la prueba, iba a ser el lugar apto para plantar el maíz, ¿no? Llegan también a Cusco, hunden el bastón, sale perfectamente, y ahí es cuando los Manco Cápac, con la gente que lo empezó a seguir en el camino, y Mama Ocllo, con las mujeres que la siguieron, se pronuncian como los hijos del dios Inti. Manco Cápac se presenta formalmente, dice: yo soy Manco Cápac, hijo del dios Inti, me van a tener que rendir culto porque voy a ser quien los represente ante Dios y les asegure como suerte en el cultivo, y les voy a enseñar a cazar, a construir, a vestirse, mientras que Mama Ocllo se pronuncia entre las mujeres y dice que les va a enseñar a cuidar el hogar, tejer lana de vicuña y proteger a los hijos. Acá es cuando nacen 3 preceptos del Inca, que son Ama Suba, Ama Aquela y Ama Lula, que son: Fíjense, no chicos, seas ladrón. fíjense, perdón. Acá hay algo que es muy importante, ¿no? Porque acá está poniendo como base la división sexual del trabajo, ¿no es cierto? Claro. Está legitimando la división sexual del trabajo. Esto es analizar la fuente, ¿no es cierto? Esta leyenda es una fuente. Bueno, acá estamos hablando de una legitimación de la división sexual del trabajo. Pero ojo, él no lo está haciendo en una comunidad. ¿Lo está haciendo dónde esto? ¿Dónde están legitimando esa división? ¿En una comunidad o en un estado? En un estado. En un estado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es cómo se construye la división social del trabajo. Y la jerarquización social basada en esta primitiva, si ustedes quieren, división sexual del trabajo. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Esto es muy importante, porque esto también, para el análisis histórico, es ver cómo nos sirven las fuentes y qué elementos podemos recuperar de algo que supuestamente es simplemente un cuento, una leyenda. Y vemos que acá nos está ofreciendo datos para comprender no solo la política, o sea, un rey, un inca, que va a estar por encima, ¿sí? Sino además la sociedad, una sociedad que va a estar jerarquizada incluso desde el punto de vista del género, desde el punto de vista sexual. ¿Está claro lo que digo? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bueno, adelante. No sé quién quiere seguir, si vos o alguno de la... Si quieren, yo. Sí. Como quieran ustedes. Dale. El que quiera. ¿Quieren alguien de la empezar? Dale. Yo iba a seguir con las fases de expansión. Bueno, muy bien. Dale. Viene justo. Fueron 3 fases de expansión. La primera, durante los gobiernos de los incas Sinchi Roca y Yoque Yupanqui. Allí se formaron alianzas con sociedades contiguas a la ciudad de Cusco y se establecieron lazos que en un futuro iban a servir para la expansión del territorio. La segunda expansión fue durante los gobiernos de los incas Maita Cápac, ¿Quién está Cápac hablando, Yupanqui, chicos? ¿Me dicen el nombre? ¿Quién está hablando? Cabral. Cabral, Camila. Dale. Se dio la segunda expansión durante los incas
durante los gobiernos de los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huacac y Viracocha Inca. Y durante el reinado de este último, de Viracocha, había como una rivalidad con la cultura de los chancas, los cuales dominaron el territorio de los incas, y Viracocha se escapa con uno de sus hijos, y quedan dominando el territorio los chancas, hasta que otro hijo de Viracocha, que fue Cusi Yupanqui, recibió una señal del sol que le dijo que tenía que imponerse sobre los chancas. Este va y logra derrotarlos, y va en busca de su padre a contarle sobre su triunfo, pero su padre rechaza ese triunfo porque tenía en mente de que fuera su otro hijo el que lograra derrotar a los chancas. Ambos hermanos se enfrentan, Cusi Yupanqui y su hermano, que era su hermano Urcón, se llamaba, que termina siendo derrotado por Cusi Yupanqui, y pasa a ser Cusi Yupanqui el nuevo Inca, con el nombre de Pachacútec. Con este triunfo logra tener el apoyo de su padre, y es a partir de acá que se logra formalmente la consolidación del Imperio Inca. Bueno, se establecen las cuencas del Villota, Apurímac y Pampas. Y se pasa a la tercera expansión, que la tercera expansión fue durante los gobiernos de Pachacútec, Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar, y bueno, por último Atahualpa, que no llegó a ser Inca. Pero bueno, durante los gobiernos de Pachacútec, Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac fue en los que se desarrolló la mayor expansión, que fue desde el río Ancasmayo, al sur de Colombia, hasta el río Maule, en el norte de Chile. No sé si quieren decir Profesora. Sí. lo de la caída del imperio para lo último. Adelante. No sé quién quiere seguir. Bueno, sigo yo con sociedad, si quieren. Dale. Bueno, Nicolás, la sociedad... ¿quién sigue? ¿Qué? ¿Quién? Yo, Nahuel Elorza. Ah, Nahuel, dale. Sí, bueno, primero que nada en la sociedad estaba en la cima el Inca, ¿no? Máxima autoridad política y religiosa, se fundaban en la religión, ¿no? O sea, con los mitos, ellos explicaban el poder del Inca y que era un poder divino, entonces, cosa que nadie lo pueda cuestionar ni nadie pueda como estar por encima. Él era el hijo del dios Sol y entonces tenía funciones que van desde lo político y lo religioso. Él era el representante de, ¿cómo se dice?, del pueblo ante Dios. Entonces tenía funciones religiosas, y en lo político, bueno, como era un ejército que se basó mucho en la expansión, era el encargado de expandir los territorios a través de guerras y alianzas. Más que nada alianzas, ellos no eran muy sanguinarios, por así decirlo, como capaz los aztecas. Eran tipos que preferían una alianza y capaz como en símbolo de buscar como una unión con otra etnia que conquistaban, se casaban con una hermana o con una mujer de esta otra etnia para de esta forma asegurar una alianza. Lo que estoy diciendo es muy importante, porque muchos utilizan la denominación de imperio, ¿no es cierto? Esta es una denominación puramente eurocéntrica, ¿no es cierto? Obvio. Claro, o sea, estamos hablando de un imperio con una terminología que no es la correcta, no sabemos cómo le habrían llamado a esta organización. Pero hay algo en este imperio, aún así, aún cuando quisiéramos tomar esta denominación, que es una expansión y una incorporación de otros pueblos. Si yo les preguntara, ¿qué diferencia tienen con un imperio, si ustedes quieren, actual? ¿Qué es lo que hacían los incas, más allá de que sojuzgaran a otros pueblos,
que los incorporaran, que los prácticamente los hicieran incas, digamos, ¿no es cierto? Los aculturaran. Sin embargo, ¿qué tuvieron en particular estos pueblos? ¿Qué pasaba con ese imperio? A ver si lo pueden contestar ustedes. Yo te puedo Dale, sí. manejar. ¿Tienes que... Eran hábiles. Nicolás. Nicolás, dale. Manejaba la diplomacia, sobre todo. Muy bien. En principio la diplomacia. Perfecto. Y además, todos comían, chicos. Es decir, esto es muy importante. Era una economía, después cuando hablamos de la economía, es una economía... Sí, después voy a hablar de la economía. Redistributiva. Entonces, pero esta es una característica del imperio, porque no es un imperio que los aniquila. No eran exterminadores o conquistadores. Claro, exactamente, los incorpora, ¿no es cierto? Y los organiza en su estructura para que todos tengan de alguna manera la protección de ese Estado. ¿Sí? Claro. A mí en cierto punto me hace acordar a la Unión Soviética porque eran como muchas etnias bajo un mismo Estado que como que era lo mismo para todos. Y, por ejemplo, en esos tiempos, ahora en Rusia también hay muchas etnias diferentes dentro de un territorio muy vasto, pero que al mismo tiempo responden al mismo Estado. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que iba en el norte del Cáucaso que alguien que iba en stepa rusa o en Siberia, con características fisiológicas distintas. Lo que pasa yo es que un poco. A veces es... ¿Cómo? ¿Perdón? Que yo discrepo un poco, porque por ejemplo, ¿por qué? Él mencionó la Unión Soviética, pero la Unión Soviética anexó prácticamente un montón del bloque europeo, del este. Y hoy, por ejemplo, se sublevaron Ucrania, Polonia. De repente derriban en Polonia y Ucrania derribaron las estatuas de Lenin. Sí, muy bien. O sea, porque ahí el problema étnico es mucho más fuerte que a lo porque hay una larga tradición. Claro. Mucha historia. Exactamente. Muy bien, muy bien aclarado. Ese es el problema que tenemos cuando nosotros tratamos de darle una terminología o una conceptualización europea, claro. Es como decimos la Grecia, Maya decía la Grecia americana, y decimos, y no, porque en realidad más allá de que fueran ciudades-estado, en realidad no es lo mismo. Y acá pasa igual, lo que pasa es que en nuestra trama de significados, que es nuestra cultura, chicos, bueno, de alguna manera tratamos de buscar una similitud para poder explicarlo, ¿sí? Pero sepamos que no es exactamente así, ¿sí? Esto es muy importante. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, querido, sí. De los tres pueblos, nosotros podemos sacar algo en común, o sea, de los 4 que yo di de Mesoamérica, antes de que llegaran las altas culturas, podemos ver una gran diferencia con respecto a la lista de Chay, la formación de los estados, en la parte económica, en los asentamientos, en los orígenes de los pueblos, hay muchas diferencias. Eso lo tenemos todo, todo. Sí. Sin embargo, acá hay una diferencia en la forma del Estado. ¿Cómo era? Los chicos que están exponiendo, ¿cómo era el Estado incaico con respecto, por ejemplo, al Estado maya? Esta es una pregunta de examen, ¿eh? Y era distinto, porque principalmente sí había un linaje de sangre, había una monarquía, o despotismo, como se quiera decir, trasladado a los términos de políticas actuales, pero sin embargo, difería totalmente en la comunidad. Era una sociedad basada desde la comunidad para la comunidad. Muy bien. Si bien había un gobernante y había sus instituciones, no existían, por ejemplo, las clases sociales. Existían, pero ya después lo vamos a hablar. Después lo vamos a hablar, pero con respecto a lo político, al Estado, claramente lo político. ¿Era un Estado, es la pregunta, ¿era un Estado centralizado y unificado? ¿O eran ciudades Estado? ¿Cómo era? No, era totalmente centralizado. Centralizado, pregunta de examen. Centralizado. Pregunta de examen, muy bien. Era un Estado claramente centralizado, sí, tal cual, muy bien. Muy bueno, miren que si se corta nos volvemos a conectar, ¿eh? Sí.
Sí, 4 minutitos, por eso. Seguí, si se corta nos volvemos a Está enganchar. bien. Dale. Bueno, después del Inca seguía la nobleza, ¿no? Que era la familia del Inca, y gente que lo adquiría por privilegio. Se dividían dos, de hecho, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Nobleza de sangre estaba la familia real, ¿no? Que era la familia del Inca, que se los distinguía porque usaban una panaca que era como eran como unas orejeras, Perdón, ¿quién una habla, especie de chicos? oreja que caían. Disculpen. Yo, Nahuel Elorza. Nahuel, dale. Sí. Dentro de la familia real estaba la esposa del Inca, que se llamaba Coya, el hijo heredero, que era el Auqui, que no necesariamente era el primero, sino que el Inca lo elegía, uno sobre sus hijos, y ese hijo iba a ser el heredero, esposas secundarias y otros hijos. De acá salían altos funcionarios, ¿no? Tipo el Inca, pero también gobernadores, generales, sacerdotes, toda la gente que tenía rango. Y dentro de la nobleza de privilegio eran gente que pertenecía a los Ayllu, gente de pueblo, que ascendían a nobles por haberse destacado en labores, ya sea de guerras o obras públicas, o habían hecho algo bien por el Estado, y el Inca los promovía. Perfecto. Y también los reyes y curacas sometidos, como eran tipos que anexaban de forma no sangrienta, no militar, cuando ellos conquistaban cierta tierra, si en esa tierra había un rey gobernando, ellos lo anexaban y le daban rango de noble, ¿no? Como para protegerlo en cierto punto. Esto habla de la diplomacia también que tenían los incas, Claro. no eran tipos que eran asesinos. Muy bien. Después sigue el Profesora, pueblo. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿quién es? Sí, Roberto Pereira Lago. Pereira, muy bien. Vos no estás, ¿no? ¿Cómo le va? No. No, pero... ¿Querés decir algo? Estoy Dale. escuchando. Sí. Sí, no, con respecto a lo que estaba diciendo el compañero, que está bien claro. Ellos también hacían sacrificios humanos porque tenemos, digamos, una relación con lo que son los aztecas, que si bien ellos eran una sociedad guerrera, por ahí ellos no mataban a los que perdían las guerras, sino que los tenían ahí para sus sacrificios humanos. Si no hay alguna relación con los incas en cuanto a que por ahí ellos no mataban digamos, los que ellos vencían en las guerras, sino que los tenían como esclavos o como sacrificios humanos. Y si hacían sacrificios humanos ahí. Claro, entiendo. El sacrificio es un sacrificio ritual que no tiene que ver con las guerras. Incluso sacrificaba a niños. Esto lo vamos a ver. Exactamente. Nosotros vamos a ver un trabajo de eso muy interesante. Vamos a hacer un juicio que justamente había sacrificios humanos de niños que tienen que ver con lo ritual. No exactamente es lo mismo que pasaba con los aztecas, ¿no es cierto?, que nosotros vimos. Claro. Muy bien. ¿Puedo responder rápido porque queda un minuto a esa pregunta si quieren? Dale. Los sacrificios humanos no ¿Quién eran... habla? Perdón. Nicolás. Nicolás, dale. Los sacrificios humanos no eran muy comunes. Los realizaban solamente cuando habían cataclismos o catástrofes, como por ejemplo en la zona, al ser una zona andina, terremotos, erupciones, algo así. Y ahí sí realizaban sacrificios a modo de prevención o para satisfacer a los dioses. Pero no eran un pueblo que se caracterizaba No por era realizar... una característica general, es verdad. Eran muy esporádicos. Muy bien. Sí. Muy bien. Pero sí, también encontraron niños sacrificados. Muy bien, Claro. chicos. Muy, muy bien. Sí. Ya debemos estar. Bueno, Sí. Bueno, ya íbamos a estar terminando, pero bueno, en el pueblo, que eran los Ayllu, que es básicamente la población mayoritaria, Sí. ¿no? Eran los que se dedicaban a agricultura, ganadería, producción, ya sea artesanal y de obras públicas.